Vamos ahora a resolver el mismo circuito, pero aplicando, más bien vamos a calcular la corriente de Norton. Recuerden que este es el circuito que se tenía ya sin la carga. Y para obtener la corriente de Norton hay que recordar que la corriente solo circula por trayectorias cerradas. Es por ello que entre los puntos A y B lo que vamos a hacer es conectar un cortocircuito y vamos a asignar esta como la corriente o la dirección en la que hay que calcular la corriente de Norton, que es de A hacia B. Vamos a tener que definir nuestras corrientes de malla. Entonces damos la trayectoria con respecto a las fuentes. Esta es la malla 1. Vamos a dejar que predomine la fuente de voltaje, que es de mayor valor que la de 50, la corriente de la malla 2, y en esta seguimos las corrientes de las fuentes, y esto va a ser la corriente de la malla 3. En este caso tenemos entonces que la corriente de Norton, si la queremos escribir, aquí abajo tendríamos que, para obtener la corriente de Norton, vamos a tener que calcular la corriente de la malla 3. ¿Y por qué? Porque es la que pasa a través del cortocircuito y lleva la misma dirección de la corriente que quiero calcular, por eso es la corriente de la malla 3. Vamos a determinar primero el valor de las impedancias propias y mutuas, porque aquí sí lo vamos a hacer porque tenemos ahora 1, 2 y 3 mallas, y no como en el caso de Thevenin, que eran solo 2 mallas. Aquí tenemos 3 mallas. Entonces ubicamos la malla 1, ubicamos cuántos elementos pasivos la forman y hay que sumarlo. Sería la impedancia 2 más la impedancia 4 más la impedancia 5 más la impedancia 6. Identificamos si entre los elementos hay acoplamiento. Si los hay, es el 2, 4, el 5, 6 y el 4, 5. Iniciamos con el 2, 4 y entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis. Iniciamos con el 2, 4 y la corriente de la malla 1 va en dirección contraria a la corriente de la impedancia 4 y va en dirección contraria a la corriente de la impedancia 2. Menos por menos nos da más la impedancia 2, 4. Vamos con la 4, 5. La corriente de la malla 1 va en dirección contraria a la corriente de la impedancia 5 y dirección contraria a la corriente de la impedancia 4. Menos por menos nos da más la impedancia 4, 5. Y por último la 5, 6. Entonces la corriente de la malla va en dirección contraria a la corriente de la impedancia 5 y la corriente de la malla 1 va en la misma dirección que la corriente de la impedancia 6. Sería menos por más, nos da menos la impedancia 5, 6. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda que la impedancia propia de la malla 1 es igual a 20 más 54 ahí. Habría que calcular las impedancias propias todavía de la malla 2 y de la malla 4, así como las mutuas de la 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Entonces, vamos a calcular ahora la impedancia propia de la malla 2. Ubicamos la malla 2, vemos cuántos elementos lo forman, que son 3, lo sumamos, sería Z1 más Z2 más Z3. Identificamos si entre ellos hay acoplamiento. Si lo hay, tenemos 3, el 1, 2, el 1, 3 y el 2, 3. Entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis. Vamos a analizar primero el 1, 2. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 1 va en sentido contrario. Y la corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 2 va en sentido contrario. Menos por menos nos da más. La impedancia mutua 1, 2. Ahora analizamos el 1, 3. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 1 va en sentido contrario, negativo. Corriente de la malla 2 con respecto a la impedancia de la corriente de la impedancia 3 van en la misma dirección, positivo. Menos por más nos da menos, la impedancia mutua 1, 3. Por último el 2, 3. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 3 van en la misma dirección, positivo. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 2 van en direcciones contrarias, negativo. Más por menos nos da menos, la impedancia mutua 2, 3. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 15 ohms. Por último, vamos con la impedancia propia de la malla 3. Ubicamos cuántos elementos pasivos forman la malla 3 y tenemos que es 1, 2, 3 y 4. Lo sumamos, sería la impedancia 3 más la impedancia 4 más la impedancia 5 más la impedancia 7. Ubicamos si entre esos elementos hay acoplamientos. Si los hay, y son el 2, 3, el 3, 4 y el 4, 5. Entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis. Analizamos primero el 2, 3, recorremos la corriente de la malla 3 con respecto a la corriente de la impedancia 4, van en direcciones contrarias, negativos. Continuamos y la corriente de la malla 3 con respecto a la corriente de la impedancia 3, dirección contraria, negativa, menos por menos nos da más la impedancia mutua 3, 4. Vamos a analizar ahora la impedancia mutua 4, 5. Recorremos con la corriente de malla a la corriente de la impedancia 5, van en direcciones contrarias, negativo. Continuamos y ahora recorremos con la corriente de la malla 3
a la corriente de la impedancia 4 van en direcciones contrarias, negativos, menos por menos nos queda mal, la impedancia 4,5, sustituimos datos, realizamos operaciones y la impedancia 3 propia de la malla 3 va a quedar 26 más 75i y son ohms. Vamos ahora con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, ubicamos la malla 2, ubicamos la malla 1, identificamos el elemento, en este caso que quedó entre mallas es 1, lo recorremos con las corrientes de las mallas 1 y 2, la malla 1 va hacia la izquierda al circular por la impedancia 2 y la malla 2, perdón, y la malla 1 va también hacia la izquierda al circular por la impedancia 2, misma dirección de la corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la malla 2 al circular por la impedancia 2, lo consideramos entonces positivo Z2. Como no tiene otro elemento, entonces no tenemos el dos veces, pero hay que identificar si existen acoplamientos en los cuales yo puedo recorrer a uno de los elementos que dije que están acoplados con la corriente de la malla 2 y al otro elemento con la corriente de la malla 1. Para este caso sí tenemos el 1,2, el 2,3, el 2,4 y el 3,4. Vamos a analizar primero el 1,2 y se puede ver que la corriente de la malla 1 va a circular por la impedancia 2 y la corriente de la malla 2 por la impedancia 1. Entonces, corriente de la malla 1 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2, direcciones contrarias, negativo. Corriente de la malla 2 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 1, direcciones contrarias negativos, menos por menos nos da más la impedancia mutua 1,2. Vamos ahora con el 2,3. Corriente de la malla 1 va a circular por la impedancia 2 y corriente de la malla 2 por la impedancia 3. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 3, misma dirección positiva. Corriente de la malla 1 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2, direcciones contrarias negativas, menos por más nos da menos la impedancia mutua 2,3. La 2,4, en este caso, la corriente de la malla 1 la vamos a hacer circular por la impedancia 4 y la corriente de la malla 2 por la impedancia 2. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2, direcciones contrarias negativa. Corriente de la malla 1 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 4, direcciones contrarias negativas. Menos por menos nos da mal la impedancia mutua 2,4. Por último, la 3,4. Y la vamos a analizar la corriente de la malla 1 con la corriente de la impedancia 4 y la corriente de la malla 2 con la corriente de la impedancia 3. Corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la impedancia 4 van en direcciones contrarias negativa. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 3, misma dirección positiva. Menos por más nos da menos la impedancia mutua 3,4. Sustituimos datos, realizamos operaciones y nos queda 5 más i. Vamos con la 1,3. Ubicamos los elementos pasivos que quedaron entre la malla 1 y 3, en este caso es la impedancia 4 y la impedancia 5, los recorremos con la corriente de la malla 1 y la 3, la corriente de la malla 1 en los dos elementos, es decir, en la impedancia 4 y 5 va hacia arriba, y la corriente de la malla 3 en las impedancia 4 y 5 también van hacia arriba, misma dirección de las corrientes de malla, las vamos a considerar positivas, es decir, Z4, la impedancia 4 más la impedancia 5. Observamos o definimos si entre esas dos, entre la impedancia 4 y 5 hay acoplamiento. Si lo hay, entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis y analizamos a cualquiera de los dos elementos que decimos que están acoplados con la corriente de la malla 1 y al otro elemento con la corriente de la malla 3. En este caso voy a analizar a la corriente de la impedancia 4 con respecto a la malla 1 y a la corriente de la impedancia 5 con respecto a la corriente de la malla 3. Corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la impedancia 4 van en direcciones contrarias, es negativa. Corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 5 van en direcciones contrarias, negativas. Menos por menos nos queda mal la impedancia mutua 4,5. Como no tenemos más acoplamientos, cerramos nuestro paréntesis. Y ahora hay que identificar si existen acoplamientos en donde yo pueda decir que uno de esos elementos que están acoplados los recorre la corriente de la malla 1 y al otro lo recorre la corriente de la malla 3. Si tenemos eso, son el 2,3, 2,4, 3,4 y el 5,6. Iniciamos con el 2,3 y vamos a analizar la corriente de la malla 1 con respecto a la impedancia 2 y la corriente de la malla 3 con respecto a la impedancia 3. Entonces, corriente de la malla 1 con respecto a la dirección asignada a la corriente de la impedancia 2 van en direcciones contrarias negativas. Corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 3 van en direcciones contrarias negativas. Menos por menos nos da más la impedancia mutua 2,3. Vamos con la 2,4 y vamos a analizar a la corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la impedancia 2 y la corriente de la malla 3 con respecto a la impedancia 4. Entonces, corriente de la malla 1 con respecto a la impedancia 2 van en direcciones contrarias negativa.
corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 4 van en direcciones contrarias negativas, menos por menos me da más, la impedancia mutua 2,4. Seguimos con la 3,4 y vamos a analizar la corriente de la malla 1 con la impedancia 4 y la corriente de la malla 3 con la impedancia 3. Corriente de la malla 1 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 4 van en direcciones contrarias en negativa. Corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 3 van en direcciones contrarias en negativa, menos por menos nos da más la impedancia mutua 3,4. Por último la 5,6 y vamos a analizar la corriente de la malla 1 con la impedancia 6 y la corriente de la malla 3 con la impedancia 5. Entonces, corriente de la malla 1 con respecto a la dirección de la corriente asignada a la impedancia 6 van en la misma dirección positiva. Y corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 5 van en direcciones contrarias negativas, menos por más nos da menos la impedancia 5,6. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda que es 12 más 65i y son ohms. Por último vamos a determinar el valor de la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. Ubicamos la malla 2, ubicamos la malla 3, vemos qué elemento o elementos pasivos quedaron entre las mallas, en este caso solo es uno, la impedancia 3. Los recorremos a ese elemento con las corrientes de la malla 2 y la malla 3. La corriente de la malla 2 cuando pasa por la impedancia 3 va hacia la izquierda y la corriente de la malla 3 cuando pasa por la impedancia 3 va hacia la derecha. Direcciones contrarias lo consideramos negativos, menos la impedancia 3. Como solo hay un elemento, no tenemos el dos veces porque no hay dos elementos acoplados entre las mallas. Pero hay que analizar si existen acoplamientos en los cuales yo puedo decir que la corriente de la malla 2 pasa por uno y la corriente de la malla 3 pasa por otro. Si los tenemos es el 1,3, 2,3, 2,4 y 3,4. Iniciamos con el 1,3 y vamos a analizar la corriente de la malla 2 con la impedancia 1 y la corriente de la malla 3 con la impedancia 3. Corriente de la malla 2 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 1 van en direcciones contrarias negativa. Corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada a la impedancia a la corriente de la impedancia 3 van en direcciones contrarias negativas. Menos por menos me da más la impedancia 1,3. Vamos con la 2,3. Y en este caso voy a analizar la corriente de la malla 2 con respecto a la impedancia 2 y la corriente de la malla 3 con respecto a la impedancia 3. Corriente de la malla 2 cuando pasa con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2 van en direcciones contrarias negativas. Corriente de la malla 3 con respecto a la dirección de la corriente asignada a la impedancia 3 van en direcciones contrarias negativas, menos por menos me da más la impedancia mutua 2,3. Ahora vamos con la 2,4 y en este caso vamos a analizar a la corriente de la malla 1 con la impedancia 2 y la corriente de la malla 3 con la impedancia 4. Entonces, corriente de la malla 1 con respecto a la dirección asignada a la corriente de la impedancia 2 van en direcciones contrarias negativas. Corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada a la corriente de la impedancia 4 van en direcciones contrarias negativas. Menos por menos me da más la impedancia mutua 2,4. Y por último tendríamos la impedancia 3,4 y vamos a analizar a la corriente de la malla 2 con la impedancia 3 y la corriente de la malla 3 con la impedancia 4. Entonces corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 3, misma dirección positiva. Corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada de la corriente de la impedancia 4, direcciones contrarias negativas, más por menos me da menos la impedancia 3,4. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda menos 6 menos 2i. Entonces ahora vamos a escribir las ecuaciones de las mallas y tenemos que es lo que vale Z11 que es 20 más 54i por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z12 que para nuestro caso es 5 más i por la corriente de la malla 2, más lo que vale Z13 que para nuestro caso es 12 más 65i por la corriente de la malla 3 y la vamos a igualar. Recuerden que a valores de fuentes de voltaje ubicamos la malla 1, vemos cuántas fuentes tiene 2 que son una fuente de voltaje y una fuente de corriente, las dos van en la dirección de la corriente de la malla, entonces las vamos a escribir positivas de qué lado de la expresión, del lado derecho, y como es una fuente de voltaje entonces nada más igualamos su valor que es 40. Y esta, por ser una fuente de corriente, como necesitamos su voltaje, por eso escribimos más el voltaje de la fuente de corriente y es la ecuación 1. Para la ecuación de la malla 2 tenemos que es Z21, que para nuestro caso es el mismo valor que 1,2, es 5 más i por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z22, que para nuestro caso es 15 por la corriente de la malla 2, más lo que vale Z23,
que en este caso fue menos 6, menos 2i por la corriente de la malla 3, y le igualamos a fuentes de voltaje, ubicamos nuestra malla 2, y la corriente de la fuente se asignó en el mismo sentido que la fuente de mayor valor de voltaje, entonces es positiva y escribimos 50. Tenemos una fuente de voltaje que va en dirección contraria a la corriente de la malla y por eso le dejamos como menos 20 y esa es la ecuación 2. La ecuación de la malla 3 sería lo que vale la impedancia 3,1 que es igual a la 1,3 y sería 12 más 65i por la corriente de la malla 1 más lo que vale la impedancia 3,2 que es igual a la 2,3 sería menos 6 menos 2i por la corriente de la malla 2 más lo que vale la impedancia 3 propia de la malla 3 que sería 26 más 75i por la corriente de la malla 3 y la vamos a igualar, recuerden que fuentes de voltaje, ubicamos la malla 3 y se puede ver que tiene dos fuentes, una de voltaje y una de corriente, las dos llevan la misma dirección, por lo tanto las dejamos del otro lado de la expresión, del lado derecho, como positivas. Esta por ser una fuente de voltaje únicamente escribimos su valor que es 20 y esta como es una fuente de corriente y entonces escribimos más el voltaje de la fuente de corriente y es mi ecuación 3. Tenemos una ecuación adicional que es como la fuente de corriente quedó entre dos mallas, podemos decir que la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 3 porque quedó entre la malla 1 y la malla 3 va a ser igual a el valor de la fuente que es 10. Y entonces esa es mi expresión o mi ecuación 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que, ya acabamos el análisis eléctrico y ahora vamos con un proceso matemático que me permita obtener el resultado de la corriente de la malla 3 para poder determinar el valor de la corriente de Norton. Entonces, empezamos por simplificar las ecuaciones. Hay que eliminar una variable que no queremos o no requerimos y entonces que sería el voltaje de la fuente de corriente. Vamos a multiplicar la ecuación 3 por menos 1 y después ese dato que obtenemos lo vamos a sumar a la ecuación 1. Haciendo operaciones nos queda 8 menos 11i por la corriente de la malla 1 más 11 más 3i por la corriente de la malla 2 más menos 14 menos 10i por la corriente de la malla 3 y va a ser igual a 20 nada más. De la ecuación 4 despejamos a la corriente de la malla 1 y nos queda que es 10 menos J3, la corriente de la malla 3 y esa sería la ecuación 6. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir el valor de J1 que es mi expresión 6 en las ecuaciones 2 y 5 que se obtuvo. Entonces al sustituir el dato de la corriente de la malla 1, hacer operaciones, lo que nos queda es 15 por la corriente de la malla 2 más menos 11 menos 3i por la corriente de la malla 3 es igual a menos 20 menos 10i. Y la otra ecuación nos queda 11 más 3i por la corriente de la malla 2 más menos 22 más i por la corriente de la malla 3 y va a ser igual a menos 60 más 111i. Ya tenemos entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en la cual está la variable que necesitamos para encontrar la corriente de Norton. Y utilizando estas dos ecuaciones vamos a determinar la corriente de Norton que nos hace falta.